Esta mañana yo quiero compartirles la palabra de lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Y yo creo que a veces no es necesariamente lo más cómodo. Algunos lugares son incómodos, digo yo, y otros son más cómodos que otros. En la sala de su casa se quita los zapatos y está cómodo. Pero yo digo que uno de los lugares más incómodos y más estresantes tal vez son los juzgados. Es estar en una corte. No sé si a alguno le ha pasado el caso y ha tenido que estar ahí, aparte de abogados, jueces, tener que defender una causa, escuchar un veredicto. Son lugares tensos. Pastor Carlos nos contaba en Guatemala que vivió esa experiencia y decía él, el ambiente, ¿verdad? ¿Cuál es? Y los juicios no son muy agradables. Juzgar no es algo que nos queda bien, aunque es más fácil juzgar que ser juzgado, ¿sí o no? ¿Verdad? Es más bonito estar del otro lado. Ok, pero la palabra nos habla acerca de esto y hoy en día usted ve que hay como dos polos y están aquellos que dicen no juzguemos porque solo Dios puede juzgar. Dejen que cada quien haga su vida en redes sociales, ¿verdad? No se metan en la vida de nadie, déjenlo, no juzguen. Pero hay otro polo opuesto donde dice sí tenemos que juzgar. Y Jesús respecto a esto decía, sí, emitan un juicio, pero que sea justo. Y eso es lo difícil. Y cuando habla de esto en el libro de Mateo 7, en Mateo 7, en el verso 1, el consejo de la palabra dice Jesús: no juzguen a otro para que Dios no lo juzgue a ustedes, pues Dios lo juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otro. Y con la misma medida con que ustedes den a otro, Dios les dará a ustedes. Cuando Jesús dice eso, Él no estaba diciendo no juzguen y punto. Él estaba diciendo si van a hacer un juicio, tiene que ser un verdadero juicio. Un juicio verdadero, un juicio correcto. En el libro de 1 Corintios 6, Pablo decía a la iglesia: ustedes tienen pleitos y conflictos, ustedes no deben de ir al juez afuera. Aquí adentro hay quien juzgue, porque ustedes son la iglesia de Dios. Y Pablo decía, la iglesia va a juzgar al mundo y aún a los ángeles. O sea que no está malo juzgar si el juicio es justo. Si el juicio es justo. Y la cosa es que cuando la crítica es desmedida para el otro y no considero mis propias debilidades, ahí el juicio ya no es justo. ¿Qué siguió diciendo Jesús en Mateo 7? El verso 3 dice: ¿por qué te pones? Mire la pregunta. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y dice, y si tú tienes el tronco en tu propio ojo, ¿cómo le puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Y dice en el verso 5, fuerte la palabra, ¿qué dice? Ni leerla podemos, ¿verdad? Qué cosa tan difícil. Hipócrita, arréglese la garganta. Hipócrita, léala, está bien. Hipócrita. Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Ese verso no dice no le anden sacando las astillas al otro del ojo. Ese verso no dice no le digan a la gente que algo está mal y que hay que cambiarlo. Ese verso dice que hay un orden cómo se hace. Dice cuando lo quieras hacer primero. Diga primero. Primero dice resuelve este rollo acá y luego entonces vas a poder ir y como ya te sacaste el tronco que andabas encima, ya vas a ver bien, ¿verdad? Para decir, enseñar, te puedo ayudar en esto. Entonces no es no lo hagan, es primero resuelva. La ayuda que le damos a otro es muy buena, pero es más buena aún cuando ya he resuelto primero el asunto acá propio. Amén. Porque si usted ve, la palabra está llena de un interés por los demás. Y la palabra dice, ámense unos a otros. Este es el mandamiento que les doy, dijo Jesús. La palabra está llena de ayúdense unos a otros, lleven las cargas unos de los otros, oren los unos por los otros, confiésense sus faltas unos por otros. O sea, la palabra dice, quiero que trabajen con las demás personas ayudándole, pero la condición en que debo de ayudar es que yo primero
tuve que haber lidiado con mi asunto. Amén. Sí, Santiago dice, cuando tú veas a tu hermano que se ha descarrilado, cuando lo veas que su alma se puede perder, el que haga volver del error de su camino alguno. O sea, dice, vayan, hagan algo, no se queden ahí. Hay que pesar el hermano, ¿verdad? Que ya no viene, mire qué mundano que está, ¿verdad? Y se queda de brazos cruzados. No, dice, vaya y ayúdelo. Pero el punto es, primero, diga primero, trabajemos aquí. Cuéntele un secreto al que está al lado, es un secreto. Dígale, quedito, yo tengo un tronco en el ojo. Nadie lo ha notado, hermano. Nadie. No, usted se ve hermoso. Ay, el tronco y la astilla, yo titulé este tema, porque me doy cuenta entonces que los seres humanos tenemos un problema de enfoque. Ese es nuestro problema. Cuando se trata de las fallas cometidas. Cuando se trata de las fallas cometidas, tenemos un problema de enfoque. Entonces ahí la balanza agarra para otro lado. Y yo digo, es que mira, si él me hablara bonito, yo también, ¿verdad? Pero es que mira cómo hace. O sea, date cuenta de esto. Es que mira lo otro. O sea, hay un problema ahí de enfoque. ¿Cuál era el enfoque que Jesús dijo? Ustedes no pueden tener ese enfoque. Él usó una palabra fuerte. Era hipócrita. Dice, cuando ustedes tienen ese enfoque donde dicen todos están mal y fallando, pero yo no estoy mal, dice, ese problema de enfoque viene a causa de la hipocresía. Y cuando yo buscaba qué es esa palabra hipocresía, y yo encontré algunos sinónimos de hipócrita para que lo podamos entender más, y uno de ellos es comediante, escúchenme, falso, impostor, teatral. O sea, esos que se arman de un personaje, ¿verdad? Mire, comediante. Porque cuando nos metemos mucho en el personaje se vive una ficción que no es realidad. Porque la hipocresía, el vivir el personaje, hace que se me olvide mi realidad. Y mientras le miro al otro que debería de cambiar en esto, y que qué bárbaro, ¿cómo puede ser así? Se me olvida mi realidad. No, al actor tuvieron que llevarlo a terapia, ¿verdad? Para ayudarlo otra vez a aterrizar. O sea, papadito, no, allá era un drama, era una actuación. ¿Será que hay que llevarnos a terapia? Que el Espíritu Santo tiene que decir, te voy a mostrar algunas alertas. Y si estás ahí en una de esas alertas, así, necesito, Señor, ¿verdad? Que trabajes en eso, para que el enfoque sea el correcto. Mire, una de las alertas, ¿le sucede? No sé si le sucede, que regularmente nuestras pláticas terminan siendo sobre los errores de alguien más o las actitudes malas de otro. No sé cómo volvimos a llegar ahí, ¿verdad? Usted se ve, estábamos hablando otra cosa y terminé hablando de la comadre de nuevo, ¿verdad? Del amigo de nuevo, o sea, otra vez acabé ahí. Ok. Sucederá de vez en cuando que nos sentimos cómodos ya con nosotros mismos, suficientemente santos, ya estoy bien, siento que voy por buen rumbo, ¿verdad? 21 días yo creo que no, hermana, con 3 yo creo que tengo, ¿verdad? Mucho ayuno, yo ando bien, esos 21 para los endemoniados y todos los demás, ¿verdad? Yo con 3 tengo. O sea, ahí están las señales de la hipocresía. Hay que salirse del papel, hermano, de santo para poder aterrizar quiénes somos. Otro por ahí. ¿Cómo reaccionamos cuando nos corrigen algo, nos reclaman algo? ¿Con justificación? Es que espérate que te explique. Es que mira, es que yo pensé, es que yo dije. ¿O podemos aceptarlo? Ahí está otra alerta. Cuando magnificamos los errores de los demás, pero achicamos los nuestros. Lo de él fue terrible. No, es que eso no tiene nombre, ¿verdad? Hasta esa frase usamos. Lo mío no, ¿verdad? Solo. Ahí están las alertas. Y entonces necesitamos ir al Señor para que nos cambie este enfoque que tenemos. El enfoque que Jesús dijo fue: ustedes no pueden decirle al otro, yo te ayudo con este rollo que tenés, te saco la astilla, cuando el rollo de ustedes es más grande, ustedes tienen un tronco encima. Entonces ese enfoque debe cambiar. Yo preguntaba, ¿por qué es más fácil ver la astilla de otro? ¿No es ilógico? ¿Por qué es más fácil ver algo que es chiquito en comparación a algo que es grande? ¿Verdad que es ilógico? ¿Por qué será más fácil? Porque yo no me daré cuenta, pues, si es tan grande, porque yo no me doy cuenta y el otro puedo verlo. ¿Sabe por qué? Porque la clave está en el espejo.
como en el enfoque incorrecto, yo estoy viendo al otro, hay un elemento, un invento de Dios divino, y es el espejo. La clave está ahí. Hay cosas que solo las revela el espejo. ¿Le ha pasado? Y cuando usted llega y dice, ay, nadie me dijo cómo yo ando, ¿verdad? Sí nos ha pasado. Nadie me había dicho, hasta que se vio ¿a dónde? Al espejo. Todos se ven al espejo a diario, unos más que otros. Unos llegaron tarde por eso, ¿verdad? Es un amor ahí, después de las 10 selfies del día en la mañana en el espejo, ya salió de la casa. El espejo. Y la clave es ahí, ese maravilloso invento que nos ayuda a ver lo que no veríamos de otra manera. A veces alguien puede decirle, mire, límpiese ahí que tiene algo, y usted, no más abajo, no más arriba. No, hombre, mejor voy a un vidrio. Ah, y era aquí. Y usted sabe, porque el espejo le da una claridad y un enfoque que no se lo va a dar otra cosa. ¿Sabe cuál es nuestro espejo? Es la palabra. La palabra revelada por el Espíritu Santo es el espejo de enfrente en donde Dios nos pone y dice, mira, así estás hoy de lindo, ¿verdad? Mírate ahí. Ese es el espejo. Y la palabra revelada por el Espíritu Santo es el único espejo que necesitamos para poder vernos. Amén. ¿Hace cuánto no nos vemos? ¿O fue una vista rápida? ¿Nos hemos visto mucho o poco? Mire, dice la palabra acerca de este espejo en el libro de Santiago 1:23. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se le olvidó de cómo era. ¿Quién es ese? El que solamente oye el mensaje, dice al inicio, pero no lo puede practicar. Es como el que se vio en el espejo a la carrerita rapidito y salió como loco ese día. Así dice la palabra es. Nos ha pasado ir por un parqueo, yo miro a algunas hermanas más que otras, ¿verdad? Y usted se ha visto en los vidrios de los carros, ¿verdad? Sí, va por las tiendas, por todo, no sabe que atrás hay otro viéndole y allá está usted modelando, ¿verdad? Sus musarañas y allá hay alguien más atrás viendo. ¿Por qué somos tan atraídos a eso, verdad? Andarnos viendo por todos lados. Y imagínense entonces que eso es cuando nos oímos la palabra y rápido se nos olvida. Como que pasamos a la parte del carro, hay un espejo ya, y continúo, así rapidito. Pero no la agarré la palabra, no la tomé. Ahí dice, la vio rapidito y se fue. Y sigue diciendo el otro verso 25, pero el que no olvida lo que oye. Otra vez leamos, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad. ¿Qué pasa? Permanece firme cumpliendo lo que ella manda. Entonces ese será feliz en lo que hace. Ese es el espejo. ¿Y cómo comienza? Diciendo el que no olvida lo que oye. ¿Cuántas cosas que Dios nos ha hablado hemos olvidado? El que no olvida lo que oye. Vienes hoy y escuchas a Dios. Estás en tu casa y escuchas a Dios. Tal vez oraste y tuviste un sentir. Era la voz de Dios. No olvides lo que Dios te dice. Porque ese es como el que se paró en el espejo y se arregló bien y hasta que quedó pulidito salió de su casa. El que no olvida lo que oye. Hoy le pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer para no olvidar? Si es tan importante, si ahí empieza todo, ¿qué hago para no olvidar? No podemos olvidar lo que Dios nos habla. Yo le invito a ser alguien que anota, que toma algo de la palabra y dice, esto es conmigo. Amén, amén. Porque si no, vamos a salir estrafalarios, hermano, ¿verdad? Vamos a olvidar lo que oímos, vamos a vernos a la carrerita. Pero la palabra revelada hace que escuchemos. Dice el que no olvida lo que oye, sino que se fija. Pues si me lo pones otra vez ahí, porfa. 25, que se fija atentamente. ¿Cómo se fija? Atentamente, ahí, atentamente. Lo vuelvo a leer. Es conmigo, Señor. Es como cuando se acerca al espejo usted. Es que aquí yo me vi una cana que me brilló, dice usted, ¿verdad? Y él anda buscando ahí. Y está atento ahí. Ahora miren esos espejos que hemos adquirido. Está la foto de la publicidad de ese espejo. ¿Dónde? Allá.
Si leemos así la Biblia, mire, espejo de aumento. Ya le traje publicidad yo. Este espejo será el mejor aliado de tu belleza. Mire, ya que su poderoso aumento de 3x te mostrará hasta el más pequeño detalle. Si así viéramos la Biblia, colocado fácilmente sobre cualquier superficie. Y yo miraba y yo decía, habían espejos con 20 veces más su capacidad. O sea, usted se acerca ahí, el poro, ¿verdad? De la piel se le ve clarito. ¿Cómo nos hemos esmerado por eso? Así es cuando la palabra dice, el que se fija atentamente en la ley. El que dice, voy a aumentarle, voy a darle suma a esto porque esto es conmigo. Amén. Entonces es ahí donde vamos al espejo y decimos, Señor, si es que yo tengo un tronco en mi vida que no he podido sacar todavía. Ahí es el momento. Entonces ese momento es cuando Dios empieza a tener un trato. El trato de Dios ocurre en privado. En privado. Gracias a Dios por eso. En privado. Ese es un asunto entre Él y nosotros. Porque las cosas que Dios va a tratar con nosotros a veces es como cuando se va al médico y el médico corre la cortina, ¿verdad? Y dice, la mamá y el papá sálgase, ¿verdad? Usted es el esposo, usted es el amigo, sálgase, que eso usted no puede verlo. Porque vamos a arreglar un asunto que usted no puede, eso es en privado. Y la voz de Dios va a tocar a tu corazón. Y yo sé que lo ha estado haciendo. En ese tiempo y desde antes, Dios siempre busca al hombre, siempre nos habla. Y ese trato privado ocurre. Nuestra verdadera condición solo se revela por el Espíritu Santo, porque lo que de afuera se ve es engañoso. Dice Jeremías 17 acerca del corazón humano, que ya viene el 14 y les van a dar corazones, ¿verdad? Pero mire ese corazón, que no vaya a salirle así. Dice, el corazón es engañoso, es el corazón, más que toda la cosa, perverso, maquiavélico. Así se lo den escarchado, hermano. Por dentro está negrito. Dice, ¿quién lo conocerá? Por eso solo en el espejo de la palabra, en la revelación del Espíritu Santo, uno dice, esto está incorrecto. Y luego hay una respuesta en el verso 10. Y ahí aparece, ¿quién lo conoce? Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Es por eso que solamente Dios nos puede convencer. ¿Cuántas veces alguien ha discutido con usted para convencerlo de algo? Y usted no se convence. Y ya se lo dijeron hasta con piedritas, pero usted no se convence. Porque solamente Dios, que conoce el corazón, a veces nos puede sacar de esos atoros más profundos que tenemos. Solamente Dios puede. Y entonces usted ve el caso de David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que pecó y subiendo a su azotea vio una mujer, la deseó, la trajo, la codició y vivió con ella. Era Betsabé. Y después de adulterar con ella y despacharla a su casa, Betsabé se enteró un mes después que estaba embarazada. Y no de su esposo Urías, porque Urías andaba ya en la frente de batalla, en la guerra. Dice la palabra que Urías en la guerra, la mujer embarazada. ¿Qué cosa? Embarazada de aquel a quien Urías andaba representando allá. Dígame si no es perverso el corazón de nosotros. Y no diga, ay, yo nunca haría eso, porque eso lo dice el que tiene el tronco en el ojo. Amén. Ay, hermana. Y allá entonces dice la palabra que David dice, mándenme a llamar a Urías, yo tengo que arreglar ese asunto. Que venga, denle 2 días de vacaciones, luna de miel. Urías, ve a visitar a tu esposa. Ve a acostarte con ella, porque él dijo, si se acuesta con ella una noche, pues que piense que el hijo es de él, ¿verdad? Que nació de 8 meses después, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. No, ese era el bello plan del rey David. Endosémosle el hijo, ¿verdad? De su pecado a Urías. Pero Urías vino, dice la Biblia, que dijo, no, rey, yo no puedo hacer eso, porque ¿cómo yo me acuesto con mi mujer? A placeres, si la gente está en la guerra. Mire que le salió más santo él. Entonces David dijo, bueno, emborrachemos a Urías. Y ya bien bolo, el hombre va a ir a su casa a estar con su mujer. Y lo emborrachó. ¿Y qué pasó? A un bolito bien santo el hombre, ¿verdad?
Digo, ni así me sacan de aquí, ¿verdad? Agarrado en la cantita, pero no. No, Urias dijo, no voy. Y no lo hizo. Porque la gente está en la guerra. Porque no es correcto. Estaba bolo, ebrio. Óigame, y ni así miraba a David la estaca, ¿verdad? En el ojo que tenía él. Su propio error. No lo miró. Dice la Biblia que entonces, tercer plan, porque los dos primeros no funcionaron, agarró papel y lápiz y escribió una carta. Y se la mandó al comandante de la guerra. Se le entregó en las manos ¿a quién? A Urias. Él llevaba su propia sentencia de muerte sin saberlo. Y la carta decía, cuando la guerra esté fuerte, manda a Urias a lo peor de la batalla. Y cuando esté recio, aparta a los demás y déjalo solo para que lo maten. Yo nunca haría eso, hermano. Vamos a poner el ente ahí bien aumentado. Y así fue. Así que el capitán leyó la carta y dijo, esto quiere el rey, así lo haremos. Y así sucedió. Cuando la batalla arreció, Urias estaba allá. Y él dijo, sí, mi comandante, yo voy. Y un inocente murió a causa del pecado de otro. Cuando no queremos que Dios trate con nosotros, andamos matando a la gente por donde vamos. Inocentes sufren por nuestras necedades. De todas las maneras. No, y volvió la carta de regreso y luego llegó el mensajero a decirle a David, ¿sabes qué, rey? Manda a decir el comandante que la tarea ya está hecha. Listo. Ay, qué alivio, ya se resolvió mi asunto. Entonces aquella mujer Betsabé, viuda ahora. Dice la Biblia que pasó su viudez, que según las leyes eran entre 6 y 12 meses lo que duraba el luto de una mujer viuda. Y después de que pasó su luto, David vino, la mandó a traer, se casó con ella y la tuvo ahí en su casa, en su palacio, y nació la criatura de aquel pecado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Tal vez un año quizás desde aquel acontecimiento, porque 9 meses de embarazo, todo lo demás. Cuando entonces Dios le habla a Natán y dice, es tiempo de dejar oír mi voz. Siempre va a haber tiempo en que Dios deje oír su voz. Siempre va a haber tiempo. El asunto es, yo voy a escucharla. Porque siempre va a haber tiempo y va a haber gente que Dios use. Y van a haber ocasiones y van a haber circunstancias que Dios use para decirte, hey, aquello que hiciste todavía yo lo tengo presente. Y ahí llegó Natán y lo manda a Dios y le dice, ven Natán con David y cuéntale esta historia. Y le cuenta, habían 2 hombres David, uno pobre, uno rico. El pobre tiene una ovejita nada más. El rico tiene muchas ovejas, pero el rico recibe una visita y quiere cocinarle algo, así que dice, ay, ¿saben qué? Vayan a la casa del pobre, mátenle la ovejita y denle de comer a mi visita. Qué lindo. Dice la palabra que Natán le cuenta esa historia. Pero cuando David escucha la historia y le dice, esto está aconteciendo, David, entonces responde de esta manera en el libro de 2 de Samuel 12:5. Y al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, pero ¿cómo puedo hacer esto? Este hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además, ¿qué dice? Merece la muerte ese bárbaro. Así hablamos desde la silla del juicio. Así hablamos. Hablamos, digo en plural, todos así hablamos, desde la silla del juicio. ¿Sabe de dónde sacó David la genial idea de denle 4 veces el pago de una ovejita? David se apegó a la ley, a los estatutos. Ahí sí se apegó a la ley. Ahí sí quería justicia. Porque cuando este enfoque se equivoca, yo quiero que se haga lo justo. No, es que no sé, es que él se lo merece. Es que ella se lo merece. Y así aplicamos nuestra justicia. La ley lo decía así. En el libro de Éxodo, cuando Moisés establece y da los lineamientos de la ley, dice Éxodo 22, mire la ley. Dios decía, si alguno roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, deberá devolver al dueño, ¿cuánto? 5 bueyes por el buey robado y 4 ovejas por la oveja robada. Entonces cuando David dice, denle 4 veces, él le estaba diciendo, vámonos a la ley. Yo quiero que se haga justicia. Amén. Seamos justos, hermano. Ahí. ¿Y sabe qué más? Que fue tal
esa forma que él actuó realmente, ahí es donde está el papel de la hipocresía. ¿Ya vio? Metido en el personaje de juez y se le olvidó la realidad ya. Fue tal que la ley no decía que el que se roba una oveja o mata una oveja tenían que matarlo. No. ¿De dónde salió eso? Eso salió de la indignación de él. Eso salió de sentirse, yo estoy en lo correcto y yo puedo dar el veredicto que quiero a la gente, ¿verdad? ¿Cómo quiere que usted que yo lo perdone? Mire lo que me hizo, él no se lo merece. De ahí le salió. Y entonces ahí dice la palabra que David dice, es más, hasta merece que lo maten. Pero ¿sabe usted que no debían matarse a alguien por robar algo? Debía de pagarlo, hacer una retribución de aquello que tomó y punto. Pero hasta se pasó más allá. Yo me imagino a Dios desde su trono, ¿verdad? Ay, de veras. Así querés que lo trate. Al que mandaste al frente de batalla ya. Porque mire qué sucede. Cuando este enfoque está equivocado, yo mato y crucifico a todo el mundo, pero no me doy cuenta de mis errores. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Cuando le contesta el profeta Natán en el siguiente verso 7. Entonces Natán le dijo: aquí está el espejo, David. Aquí está el espejo. Estoy hablando de vos. Porque cuando al adúltero, dice Levítico 20, o sea, vámonos a la ley. Por la ovejita 4, está bien. Por una oveja 4 ovejas, vámonos a la ley. Deuteronomio 20:10 decía: el hombre que adultere con una mujer, la adúltera y el adúltero deben de morir irremisiblemente. No hay de otra, mátenlo. ¿Mató Dios a David? El juez justo tuvo misericordia y no aplicó lo que debía hacerlo. Es por eso que él decía: miren, cuando ustedes juzguen a otros, piensen por un momento que los van a medir con la misma vara con que están midiendo. ¿Quieren sacarle la astilla al otro? Tranquilo, hágalo. Pero primero, papaíto, vaya a resolver que le saquen ese tronco que anda. Vaya, resuelva eso heavy, eso fuerte, que ni cuenta se da tal vez, o ya no lo quiere ver, pero que está ahí, hágalo. Porque la gente necesita que alguien vaya por ello, pero hay que resolver esto primero. Y entonces ahí David, cuando escucha y es puesto frente al espejo: David, ese hombre, eres tú. ¿Qué hizo David? Dice la palabra. Inmediatamente David acepta. Y él no dice un pero. Él solamente dice: yo he pecado. Yo decía, David me representa cuando magnifiqué mis errores, achiqué mis errores y magnifiqué lo de los otros. Pero David nos debería representar cuando pudo aceptar: sí, Señor, estoy equivocado. Y no es que toda la vida he sido así, y toda la vida he estado equivocado, hermano, ¿verdad? Toda la vida fui así, toda la vida pensé así, actué de esta manera, pero estaba equivocado. Hay una grandeza en eso. Dios nos redime, ahí es cuando Dios nos redime. Cantábamos al alto y sublime. El alto y sublime habita con los de humilde corazón. Habita con aquel que puede decir: sí, Señor, yo pequé, yo he hecho lo malo. No es mi familia, no es la gente. Es que miren, nosotros le endosamos el error a todos, amén. Es que miren, no me la ponen fácil, hermano, ni en el trabajo. ¿Usted no cree que hay algo raro cuando es todo el mundo menos uno? Algo debe estar mal ahí. Entonces ese día el hombre expuesto frente al espejo. Si llevamos largo rato en la vida sin cambiar, tal vez no hemos escuchado la voz de Dios. Tal vez. Porque yo le digo algo: la evidencia de las evidencias de que usted es una persona con comunión con Dios, la mayor evidencia no es el ministerio, no es el congregarse. La mayor evidencia de que usted tiene comunión con Dios es una vida de cambios. Porque en la comunión Dios nos pone el espejo una y otra vez. Nos vuelve a decir: por acá vamos mal, por aquí te me saliste, eso que hiciste, esa respuesta, hay ese pensamiento. No, es que hay un montón de cosas que no se hacen, pero se piensan, amén. Ahí me las desquito, dice usted, ¿verdad? ¿Se lo imagina? Ahí, hermana, estaba pensando: y si mi esposo fallece antes que yo, ya está haciendo planes, mira. Ay,
Ay, Dios mío, corazón perverso, pero yo Jehová conozco el escudriño, dice el pensamiento y la intención. No, hermana, solo por cualquier cosa, hay que estar preparados. Bien se la lleva el Señor antes a usted, señora, ¿verdad? No, hombre. Dios nos tiene que poner frente al espejo. No, que somos terribles, Señor. Para poder hacer ese proceso necesitamos quebrantar los obstáculos, y entonces vamos a ir de gloria en gloria. Ahí es donde la Biblia dice: ustedes van a ir de gloria en gloria, ustedes van a ir de poder en poder. Se habla que en esa intimidad Dios nos va modificando y nos va cambiando, y nos va modificando y nos va cambiando, y yo voy volviéndome diferente, porque cada vez que me veo en el espejo, Señor, trata conmigo, amén. Pero si están estos obstáculos que no nos dejarían, hay algunos obstáculos. Uno de ellos es resistir al Espíritu Santo, porque si Él es el convencedor, dice San Juan 6, hablando del Espíritu Santo, Jesús les dijo: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El primer obstáculo para que Dios trabaje en nosotros es que resistamos al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es resistir? Resistir es que yo sé, sí, yo sé que estoy mal, yo sé que esto es incorrecto, yo lo sé, pero ¿sabe qué? No lo quiero cambiar. Muy difícil, hermano. Cuando resistimos al Espíritu lo sabemos y lo evitamos. Ay, no, ya me van a decir eso. ¿Cuántas veces hemos estado en una silla escuchando el mensaje y lo resistimos? Sí, recuerdo de alguien, yo subiendo a la grada, la persona bajando y me la encuentro en el descanso, ya se iba apresurado. Y le digo: ¿qué pasó? Porque no había terminado el culto. Y estaba con sus ojos aguaditos, llorosos, y me dice: Linda, eso que están predicando, yo no lo puedo oír. Yo no lo resisto. ¿Qué es? No, yo no puedo. Cuando resistimos al Espíritu Santo, sabemos, hay algo que nos alerta adentro, hay algo malo, esto es conmigo. Pero no quiero. No resista al Espíritu Santo. Él vino a convencernos. ¿Qué tan necios estábamos que el Señor dijo: tu tarea, Espíritu Santo, en la tierra es que me los convenzas? Porque se han metido a unos rollos, ¿verdad? Terribles. Ahí este macho es mi mula y ahí quien me saca. Convéncelos. Dice: Él convencerá al hombre de pecado, justicia y juicio. No resistamos al Espíritu Santo. Eso tuvo David. Mire, me cometió todas aquellas planchas, terrible. Pero eso tuvo, no resistió. Cuando se le dijo: aquí está el espejo, sos vos el de ese tamal, el hombre dice: sí, Señor, yo he fallado. No resista al Espíritu Santo. El segundo obstáculo es el orgullo. El orgullo nos engaña. Y piensa uno: ay, yo sé que estoy mal, yo sé que debo de cambiar, yo quisiera, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Pero cómo quedo? Pero qué difícil ir donde esa persona, humillarme, que digan: ajá, y no eras vos, ¿verdad? Que nos avergüenzan cosas así. Y no eras vos el que decías que no, ¿cómo ahora sí? Y cuando pensamos en esa escena, el orgulloso dice: ¿cómo la voy a aguantar? No puedo. Pero la humillación trae grandes frutos. ¿No es bonito ser humillado? No, no es bonito. Pero el fruto es muy bonito. David llegó a decir: bueno me fue haber sido humillado, Señor, para aprender tus estatutos. Claro, sí fue una vergüenza. El hombre está en su trono con sus vestiduras reales. Ay, él cree que está haciendo lo correcto. Y ese día el que entra por la puerta le trae, ¿verdad?, una buena rasurada. Estás equivocado. Claro que ser humillado no es agradable, pero necesitamos amar esa corrección divina. Mire lo que escribió David en el Salmo 141:5. Él dice: que el justo me castigue será un favor. Mire qué corazón. Y que me reprenda será un, ¿qué? Excelente bálsamo, perfume que no herirá mi cabeza. Él llega a decir que me corrija y es un favor para mí. Eso solo lo puede decir el que tiene humildad, hermano. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. Nos cuesta la humildad, pero podemos llegar a Cristo y decirle: Señor, me ha costado, lo he batallado terriblemente, lo he evitado, no he querido estar en ese punto. Pero ahí el Señor dice: voltea la cabeza y mírate al espejo. Cuando yo escucho el testimonio de personas con problemas en algún aspecto de su persona física y dicen y testifican: yo no me podía ver al espejo. ¿Ha escuchado esos testimonios?
Yo no toleraba eso que veía, porque están luchando tal vez con alguna condición. Y yo digo, Señor, ¿será que eso nos pasa a veces y no toleramos, verdad? Pero necesitamos el espejo de la palabra. Y entonces hay un tercer obstáculo. El primero, el resistir, el orgullo. Y el tercero es una conciencia cauterizada. Cuando la conciencia se cauterizó, mire, en el primero, el resistir, yo sé que estoy mal, pero no quiero. En el orgullo yo sé que estoy mal, pero me cuesta, cómo yo me humillo. Pero en este tercero es haberlo repetido tantas veces, la misma condición, que mi conciencia ya está cauterizada. Yo creo que no estoy mal. Y yo creo que ese es el peor de todos. Porque ahí es cuando le doy la receta a todo mundo. Y no fuiste el domingo, hubiera escuchado esa prédica, todita era para vos. Una generosidad, les digo, terrible. Lástima que no vino fulanito, pero y se la mando, ¿verdad? Terminando el culto y ya le manda la transmisión. Búscale en YouTube, que hoy el Señor te habló, ¿verdad? Y vos no estabas. Y el que vino, pues Dios no le habló. Mire qué cosa. Cuando la conciencia se cauteriza, siento que no es conmigo. No entiendo ni la indirecta de Dios, ¿verdad? No, hermano. Y Dios tiene que buscar la manera de hablarnos y jugarnos la vuelta. Yo recuerdo un día, yo les testificaba hace unos años atrás que yo estaba ofendida en mi corazón con alguien. Porque todos nos ofendemos, hermano. No, usted no, porque usted anda una rama ahí, yo sé. Usted no se da cuenta todavía, pero todos los demás nos ofendemos. Y entonces yo estaba ofendida con esa persona y ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se pudo? Señor, ¿cómo es posible? Yo estaba ofendida, estaba herida con eso. Pasaron los días, pasaron las semanas, yo seguía rumiando el dolor, ¿verdad? Porque así somos. Y entonces un día me voy a dormir en la noche y ya bien dormida, entonces viene un sueño. Porque dice la palabra de Dios en Job, que el Señor nos habla de muchas maneras. Y Job 33 dice que cuando sueño pesado cae sobre el hombre y duerme, ahí el Señor le visita y le habla en los sueños. Porque a veces Dios nos tiene que anestesiar, ¿verdad? O sea, es que hablar con voz despierta y dice, no se puede. Amén. Entonces, Señor, voy a esperar que te duermas. Así en la inconsciencia te voy a hablar, porque de otra manera no hay. Imagínense. Y entonces yo recuerdo que esa noche yo sueño y Dios me presentó una escena. No había palabra, no había diálogo en ese sueño. Simplemente Dios me mostró a esa persona y mi persona. Y Dios me mostró una escena, que con esa escena fue suficiente. Porque cuando Dios te pone frente al espejo, te basta. Y sabes, me están hablando. Cuando yo abrí mis ojos y digo, Señor, lo que acabo de ver, Dios me mostró el corazón de esa persona. Y me hizo sentir y saber, linda, sos vos. Me mostró el corazón de esa persona y me dijo, está limpio, el rollo es tuyo. Así que bajándome de la cama, yo dije, ¿a qué horas amanece? Para irle a dar un abrazo, ¿verdad? A esa persona y decirle, perdóname, yo estaba metido en un rollo raro, ¿verdad? Yo sola. Dios busca la manera de hablarnos. No evite la voz de Dios, ame la voz de Dios. Porque tal vez esa corrección nos va a producir algo de tristeza, ¿cierto? Pero es mejor que nos duela, que nos entristezcamos y seamos renovados, a que nuestra alma se pierda por nuestra necesidad. Yo miro a Saúl. Saúl estuvo en el trono igual que David. Saúl falló igual que David. A Saúl le mandaron al profeta a hablar con él igual que David. Pero cuando vino el profeta Samuel a hablar con él, él se justificó y resistió la voz del profeta. Buscó un argumento cómo justificarse. ¿Sabe qué sucedió? Que pasaron los años y los años, murió el profeta y llegó el tiempo donde Saúl quería la voz de Dios y ya no estaba. Ya no estaba el profeta, ya no había la voz de Dios. Y entonces hizo algo desesperado. Se fue al cementerio, buscó a una bruja que consultara a un muerto y le dijo, hazme venir el espíritu de Samuel, yo necesito hablar con él. Yo digo, Señor, ¿cómo podemos estar desesperados en otro tiempo? Y cuando Dios nos está hablando, decir, no quiero escuchar esto, Señor. Es muy difícil, Señor. Es que mira, Padre, ¿qué argumento le vamos a dar a Dios? Si nos entristece, es bueno. Sentirnos dolidos por lo que hemos hecho mal es bueno, porque significa que no está cauterizada aún nuestra conciencia. Significa que aún yo puedo recibir lo que Dios tiene para mí.
Mire, la palabra dice en 2 de Corintios acerca de esta tristeza. Corintios 7:10 dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes, ¿qué? Cambien. ¿Qué otra cosa? Que pidan perdón, que se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los pueden matar. Pero dice, cuando Dios los ponga tristes. ¿Cuántos días de ayuno vamos a ocupar? Hay que doblegarnos facilito, ¿verdad? Hay que decir: Señor, háblame aunque yo me ponga triste, Señor. Es que usted ha visto que a veces se corrige al hijo y zapatea y se va más enojado, ¿verdad? Tira más dura a la puerta. No seamos esos con la voz de Dios. Este verso dice: cuando Dios los ponga tristes. Es que pensamos que siempre Dios nos va a poner feliz. No, no, no. Cuando el Padre corrige da dolorcito. Pero dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, porque esa tristeza tiene un fruto. ¿Cuáles son los frutos de ese momento? Los frutos del trato de Dios para nosotros son cambios genuinos. No por encima, genuinos, cambios verdaderos. Los frutos vienen con reconciliación. Decía: van a poder pedir perdón porque se les quite una venda de los ojos. A Dios o a la gente. ¿Qué más viene? Salvación. Yo quiero esos frutos. Esos frutos vienen de aceptar ese trato de Dios. ¿Cuán seguido nos vemos al espejo? Yo creo que menos de lo que deberíamos. ¿Cuán seguido vemos la astilla en el otro? Más seguido de lo que deberíamos. Pero la invitación es esta: cuando uno se da cuenta del tamaño de lo mío, deja de importarme mucho la astilla del otro. Amén. No, hombre, yo queriendo ayudar a este, si yo estoy peor que él, ¿verdad? Entonces ahí usted dice: ayúdenme a mí. Eso necesitamos, ir al espejo, vernos ahí. Si ya han avanzado estos días del ayuno y todavía no has tenido ese momento, pero el Señor te tiene hoy aquí. Y yo sé que hay voz de Dios que te ha estado hablando esta mañana para decirte: quiero salvar tu vida, quiero ordenar tus caminos. Amén. Hay voz de Dios. Si hace días no cambias de opinión sobre algo porque has estado, necesitamos que Dios nos convenza y decir: sí, Señor, ese hombre soy yo. Amén. Esa mujer soy yo. Necesito ese cambio.